Padre amado, muchas gracias por tu palabra. Señor, queremos rogarte que tú bendigas a Johnny, que bendiga su casa, su hogar, su ministerio, Señor, y ahora que tú puedas realmente abrir su boca, Dios, y también nuestros corazones, Padre. Ayúdanos a comer de tu palabra, a recibirla, a dar cabida a tu palabra, Señor, y a llevarla por obra, Señor. Te rogamos, Señor, esto para nosotros y también para toda esta congregación, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, es una bendición estar juntos, compartir la palabra. Hoy vamos a continuar en el libro de la carta a los Filipenses. La prédica se titula "Porque para mí el vivir es Cristo". Como saben los que han leído ya Filipenses, esta carta, el tema principal de la carta es el gozo. El gozo en la vida del creyente. Y paradójicamente la escribe el apóstol Pablo mientras estaba encarcelado. Estaba encarcelado, con arresto domiciliario en Roma. Él estuvo encarcelado 2 veces en Roma. La primera vez duró como 4 años, un poco más, antes de su liberación, y después fue encarcelado nuevamente por el Imperio Romano y ahí Nerón terminó con su vida. Su segundo encarcelamiento fue cuando escribió la carta de 2 Timoteo, donde prácticamente se despide de él. Le dice: yo estoy ya listo para partir, para ser sacrificado. He terminado la carrera, he peleado la buena batalla de la fe. Pero en su primer encarcelamiento escribe Filipenses, una carta que nos habla principalmente del gozo, y él, no podemos decir que su vida fue fácil, que su ministerio fue muy cómodo, glorioso. La verdad fue glorioso delante de Dios, pero acá en la tierra fue un hombre que padeció bastante, estuvo encarcelado casi todo el tiempo de su ministerio. Dios usó eso para bien. Gracias a su encarcelamiento es que tenemos muchas cartas de las que están en el Nuevo Testamento. Pablo fue usado por Dios de esa manera. No podía visitar a las iglesias, entonces les escribía cartas. Y muchas de esas son las que tenemos en el Nuevo Testamento. ¿Cuántas habrá escrito? No se sabe. Muchas cartas seguramente no han llegado a nuestras manos. Por ejemplo, antes de 1 Corintios ya había una carta a los Corintios. Y así, en varios casos, dentro de las cartas se puede entender que habían otras cartas que se habían escrito. Pero Dios ha querido que éstas lleguen a nuestras manos. Y antes de ver la carta en sí, quisiera que veamos algunas escrituras donde Pablo habla de lo que él pasó, su ministerio. En 2 Corintios, en el capítulo 11, describe de esta manera su ministerio. En 2 Corintios 11, a partir del versículo 23, dice así: se está comparando con otras personas que en Corinto habían estado hablando mal de él y estaban como afectando a la congregación. Entonces escribe esta carta para defender un poco su ministerio. Dice: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante,
en azotes sin número, en cárceles, más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Pablo está relatando un poco de lo que él vivió en su ministerio. Y podemos ver que no era un ministerio fácil, no era cosa sencilla ser cristiano en esa época, y peor predicador, y peor haber sido primero fariseo y después cristiano, y era tomado como traidor por los judíos. Por eso dice peligros de los de mi nación. Entonces, ¿cómo este Pablo, porque es la misma persona que escribe Filipenses, cómo es que escribe sobre el gozo? Y desde la cárcel. Si nosotros estuviéramos encarcelados, ¿cuál sería nuestra actitud? ¿Tendríamos una actitud de gozo o quizá más bien de tristeza, de sentirnos como víctimas de la vida, de las circunstancias, o quizás de Dios? Quizás le reclamaríamos a Dios por qué ha permitido que estemos en la cárcel. Pues Pablo no. Pablo se gozaba en el Señor y siempre estaba viendo qué propósito tenía Dios con su encarcelamiento. Lo tenían encadenado a un soldado romano las 24 horas. Entonces, ese soldado inevitablemente era evangelizado y escuchaba la palabra de Dios a través del apóstol y veía su testimonio y veía la vida de Pablo muy de cerca. Entonces muchos en el pretorio romano fueron convirtiéndose al Señor y había ya una congregación ahí en Roma, una de las más grandes, como resultado de este evangelismo que hizo Pablo a través de su encarcelamiento. Usó lo que Dios le dio para bien, o Dios usó sus circunstancias para bien. Y hermanos, es lo mismo en nuestras vidas hoy. Nosotros podemos estar pasando dificultades, dolores, angustias, depresiones, desaliento, pero el Señor quiere usar todas nuestras circunstancias para bien, para levantar nuestro ánimo y levantar nuestra vida. Hay un comentario que escribe John MacArthur sobre básicamente toda la Biblia, el Nuevo Testamento. Y en su comentario sobre Filipenses, él hace una introducción. Y quiero leerles un poquito de esta introducción que él hace. Habla de cómo Filipenses es la epístola del gozo. Dice así: en términos generales, vivimos en un mundo triste,
Un mundo caído que conoce bien la desesperanza, la depresión, la desilusión, la insatisfacción y el anhelo por una felicidad duradera que casi nunca llega. Los momentos de placer y satisfacción son escasos en medio del dolor que predomina y la pesadumbre de la vida. Muchas personas abrigan poca o ninguna esperanza de que sus vidas mejoren. La desesperanza tiende a aumentar con la edad. Largos años de vida se convierten con frecuencia en largos años de pesares, frustración, pérdida de seres amados y amigos y muchas veces limitaciones físicas y dolor. Esos momentos de felicidad cada vez más escasos suelen producir una tristeza malsana y minan el gusto por la vida. La mayoría de las personas define la felicidad como una actitud de satisfacción o deleite basada en las circunstancias positivas que en gran medida escapan a su control. Por consiguiente, la felicidad no puede planearse ni programarse, mucho menos garantizarse. Solo se experimenta si las circunstancias son favorables y en ese momento nada más. Por tanto, resulta incierta y esquiva. Por su parte, el gozo espiritual no es una actitud que depende del azar o de las circunstancias. Es la confianza permanente y profunda de que a pesar de las circunstancias de la vida, todo está bien entre el creyente y el Señor. Sin importar qué dificultad, dolor, desilusión, fracaso, rechazo o cualquier otra prueba, el gozo verdadero permanece debido al bienestar eterno recibido por la gracia de Dios por medio de la salvación. Por eso las Escrituras dejan claro que el supremo gozo, el más duradero y que produce mayor satisfacción, es el resultado de una genuina relación con Dios. No se basa en las circunstancias ni el azar, sino que es la posesión permanente y el don de todo hijo de Dios. Por tanto, no resulta sorprendente que el gozo sea un tema importante en el Nuevo Testamento. El verbo regocijar aparece 96 veces en el Nuevo Testamento, lo cual incluye las veces en que se emplea como saludo, y el sustantivo gozo 59. Las dos palabras aparecen 13 veces en Filipenses. Y después cita el Salmo 16, el verso 11, que dice: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén. Entonces, hermanos, esta epístola de Filipenses está dirigida a todo cristiano que tiene circunstancias difíciles en su vida, a toda persona que sufre desaliento, desilusión, a toda persona que a ratos siente que su vida no vale la pena, se siente desanimado en el camino. Y es una carta que debe darnos aliento para seguir adelante. Vamos a ver hoy los versos 19 al 26 del capítulo 1 de Filipenses. Versos 19 al 26. Pablo escribe: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Vamos a parar ahí y vamos a ver qué está diciendo el apóstol en estos dos versículos. Pablo está contando con la oración de la iglesia, con la oración de los hermanos. Está diciendo que esa oración es la que le sostiene. Y esa oración es la que va a permitir su liberación. Eso y la presencia del Espíritu Santo. Y esta liberación no solamente se refiere a la liberación física, que bueno, sabemos que al final
de ese tiempo le vino una liberación física donde salió de su encarcelamiento y pudo visitar las iglesias. Pero también está hablando de una liberación espiritual, que es la que todos necesitamos. Ser libres de todo lo que nos desalienta y desanima. Ser libres de toda opresión espiritual. Ser libres para amar y adorar a Dios. Y eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Aunque muchos no estamos encarcelados, podemos estar encarcelados en nuestro corazón. Podemos en nuestro corazón vivir una vida de desaliento y desánimo, porque no nos estamos gozando en Dios. Estamos buscando nuestra alegría de las circunstancias de nuestra vida. Y un cristiano no puede vivir así. Imagínense los cristianos del primer siglo que eran perseguidos por el Imperio Romano, cristianos que por no adorar la estatua del César eran echados en el circo romano para ser devorados por las fieras. ¿Quién podría tener felicidad en esas circunstancias? Y no solamente sus vidas, sino la de sus seres queridos. En muchos casos, toda la familia era encarcelada y echada a las fieras. Sin embargo, estos cristianos entraban al circo romano con una sonrisa. Muchos entraban alabando a Dios, adorando a Dios en medio de esas circunstancias. Es que el cristianismo no puede depender de las circunstancias de la vida. Nuestra relación con Dios es más poderosa que cualquier circunstancia negativa y debería ser lo que gobierna nuestros pensamientos. No debemos dejar que el mundo meta sus pensamientos en nuestra mente, meta sus ideas, porque el mundo depende de las circunstancias. En el mundo, hacer que nuestras circunstancias sean buenas es la única razón de ser feliz, de vivir bien. Lo que el gobierno ahora llama el vivir bien. Hermanos, el vivir bien es Cristo. Solo en Él se puede vivir bien. Porque si no tienes a Cristo, aunque tengas mucho dinero, influencia, casa, auto, lo que tú quieras, tu vida siempre va a ser vacía. No va a tener sentido. No vas a tener el gozo de Dios. El mundo no lo conoce. Solo los cristianos conocemos el gozo que viene de una relación íntima con Dios. Y eso es lo que le sostenía a Pablo. El obrar del Espíritu Santo resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. ¿A qué se estaba refiriendo? ¿Qué avergonzamiento era ese que Pablo le tenía cuidado? Era su anhelo, su esperanza, no ser avergonzado. ¿Era para él una vergüenza estar encarcelado? No, se gozaba en eso. Entonces, ¿qué le avergonzaba? Muchos de nosotros encarcelados nos preocuparía qué dirán de nosotros. Pablo no. Él se gozaba en poder mostrar en su propio cuerpo la gloria de Dios y cómo ser cristiano. Él se gozaba en eso. Y de eso está hablando aquí. El ser avergonzado se refiere a tirar la toalla. Se refiere a rendirse. Se refiere a deprimirse, desalentarse, desanimarse. Y Pablo decía, si ustedes oran por mí, yo sé que nunca va a pasar eso. Ese es mi anhelo. Esa es mi esperanza en el Señor. No voy a ser avergonzado. No voy a tirar la toalla, en pocas palabras. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. ¿Qué significa
que Cristo sea magnificado en nuestro cuerpo. Significa que el que vea nuestra vida sepa que estamos viviendo para Dios. No sé si se han enterado, pero esta semana ha fallecido el pastor Billy Graham, predicador, evangelista. Y es interesante que cuando una persona muere recién evalúan su vida, porque estando vivo no se manifestaban. Pero ahora que ha partido, la gente acompañados ha hecho un viaje por tierra de 3 horas y más, de un lugar hasta Carolina, bueno, no me acuerdo todos los nombres, pero Carolina del Norte, y en todo ese camino la gente estaba como aquí en el Dakar, ¿no? Viendo el paso. Le han acompañado 3 horas de camino, la gente parada en la calle y en los puentes y con sus letreros, otros con sus Biblias. Los letreros decían: bien hecho, siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Lo que está en la parábola de Mateo 25 de los talentos, ¿no? Lo que le dice el Señor al que ha producido bien. Y yo me he puesto a pensar qué característica tenía este hermano que le ha traído, no, este honor y esta honra, no solamente a él, sino al nombre del Señor y al cristianismo en general. Es que él ha sido fiel, y es que no ha tirado la toalla y se ha mantenido hasta el final, y es el mismo deseo que tenía Pablo en su corazón: no ser avergonzado, no rendirse, no volverse del sincero amor a Cristo, no darle la espalda a Dios. Hermanos, esa tiene que ser la característica nuestra, de todos. Nunca debemos darle la espalda a Dios, nunca debemos tirar la toalla, porque Dios está con nosotros. No somos nosotros solos, Él está con nosotros. Y está con nosotros el Espíritu Santo, que es el que nos trae la presencia de Dios vivo a nuestra vida. Y es el que nos da el testimonio de que Dios está complacido con nuestra vida. Y esa es la mayor causa de gozo que un cristiano puede tener. Saber en tu corazón, por el testimonio del Espíritu, que estás en la voluntad de Dios. Estás haciendo lo que a Él le agrada. Estás viviendo como Dios quiere que vivas. Y no estás andando para tus propios deseos. Imagínense si Pablo hubiera buscado su comodidad, sus deseos. En la cárcel hubiera buscado cómo salir, como sea, no importa qué precio. Él no estaba viviendo para sí mismo. Y estaba dispuesto a vivir o a morir para Cristo, ¿no? Ahora será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. No estaba condicionada su vida a que le vaya bien. ¿Me están escuchando? Él no le ponía condiciones a Dios. Bueno, Dios, si me bendices y me va bien, te voy a servir. Pero si no me gusta esto del ministerio porque me están persiguiendo, me están acusando, me están encarcelando, están hablando mal de mí, entonces así ya no te puedo servir. Él no tenía esas condiciones delante de Dios. Él estaba dispuesto a vivir o morir por Cristo. El verso 21, que es muy conocido, dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué tremenda verdad. Para mí el vivir es Cristo. Si yo te hiciera la pregunta hoy: ¿para qué tú vives? No necesito que me respondas, pero tienes que responderte a ti mismo. ¿Para qué estás viviendo? Y bueno,
preguntando así, todos diríamos, no, sí, yo vivo para Cristo. Pero si hiciéramos un balance de nuestros pensamientos, si hiciéramos un balance y saliera un resultado que muestre en qué ocupamos más nuestros pensamientos, el balance mostraría que estamos pensando en Cristo. El balance mostraría que la motivación de nuestro corazón para seguir adelante es Cristo, o hay otras cosas en las que pensamos que son las que nos motivan. En muchos casos el amor al dinero, en otros logros que queremos en nuestra vida. Pueden ser cosas buenas. Pueden ser cosas buenas, el estudio, el trabajo. Pero en una forma funcional son nuestros ídolos. Porque gobiernan nuestra vida. Porque ocupan nuestros afectos. Porque acaparan nuestro tiempo y nuestro dinero. Son ídolos que Dios quiere sacar de nuestra vida. Si Pablo hubiera tenido esos ídolos, nunca hubiera permitido que lo encarcelen o pasar tanto sufrimiento por la causa de Cristo. 5 veces azotado, apedreado. Generalmente después de un apedreamiento nadie vivía, nadie contaba el cuento. El hecho de que Pablo hubiese pasado apedreamientos y hubiese sobrevivido muestra que Dios hizo milagros ahí para preservarle la vida, porque Dios quería usarlo para lo que lo ha usado. ¿Se acuerdan cuando Pablo cae en el camino a Damasco y se vuelve ciego? Lo llevan de la mano dentro de la ciudad. Y Dios habla a un hombre, Ananías. Le dice, quiero que vayas y prediques y ores por este Saulo de Tarso. Y Ananías se asusta terriblemente y dice, Señor, ese es el que persigue a los cristianos, los mete a la cárcel. ¿Cómo voy a ir a orar por él? Y el Señor le dice, no, anda a orar por él, porque es un siervo escogido y yo le voy a mostrar cuánto es necesario que padezca por causa de mi nombre. ¡Qué llamamiento al ministerio! ¿Tú entrarías al ministerio si el Señor te dice, te voy a mostrar cuánto es necesario que padezcas por causa de mi nombre? ¿Ah? ¿No buscarías la ventana para salir y escapar de ese tipo de ministerio? Hermanos, estamos en un tiempo y hora donde el cristianismo es cada vez menos popular y es cada vez más rechazado por la sociedad. Y vamos a entrar en un tiempo así, hacia adelante. No crean que les van a poner alfombra roja y les van a lavar. El mundo busca sus propios deseos y para ellos el cristianismo les es algo muy incómodo, porque habla de su pecado y de su necesidad de arrepentimiento delante de Dios. ¿Y quién, pues, a quién le gusta que le digan su pecado y que le hablen de arrepentimiento? A nuestra carne eso no le gusta. Es desagradable. Es antinatural. Para eso Dios tiene que hacer una obra en el corazón del hombre para que quiera arrepentirse. Lo natural es que seamos independientes de Dios,
vivamos cada uno para sus propios deseos y como peces en el agua nos deleitemos en nuestro pecado. Eso es lo natural. Para que pase otra cosa tiene que haber una obra de Dios. Y nosotros somos los instrumentos que Dios va a usar para eso. Él no va a venir del cielo para predicar. Le ha placido salvar mediante la locura de la predicación. Y para eso usa la iglesia. Te usa a ti para predicar su palabra a tiempo y fuera de tiempo, para que anuncies las virtudes de Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Parecen palabras bonitas, pero ¿quién de nosotros ve su muerte como una ganancia? Más bien nos aferramos a la vida con uñas y dientes y no queremos morirnos. Tenemos que ser libres, hermanos, de ese temor. Dios quiere que seamos libres de todo temor a la muerte, porque partir y estar con Cristo es muchísimo mejor. Pablo dice, más el verso 22, más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Este vivir en la carne significa vivir en el cuerpo. No es que Pablo andaba en la carne, sino que está hablando de estar en este cuerpo físico. Si el vivir en este cuerpo resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Entonces, está diciendo Pablo que estaba apretado, puesto en estrecho por dos cosas. Una era partir y estar con Cristo. Partir de este cuerpo, de esta vida y estar delante del Señor. Le dice, esto es lo muchísimo mejor. En el griego tiene tres palabras como diciendo, esto es lo más mejor. Así está. Tiene el más y tiene el mejor. No se podía traducir así, pero lo han puesto muchísimo mejor. ¿Qué puede haber mejor que partir y estar con Cristo? Ese es nuestro consuelo. Esa es nuestra esperanza. Que si estamos en este planeta, es un preámbulo para una eternidad con Dios, para ver el rostro del Señor. Estamos acá solamente por un tiempo limitado. Dios ha limitado los días del hombre para que parta y esté con su Creador. Porque acá en la tierra, la maldición del pecado, de la rebelión, de la caída, ha afectado la vida del ser humano de modo que ya no es perfecto, ha sido destituido de la gloria de Dios, ha entrado la enfermedad, la vejez y la muerte a la vida del ser humano por causa de nuestra rebeldía contra Dios, de apartarnos del Señor, de la obediencia a Dios. Entonces, espiritualmente el Señor ha hecho ya una restauración en nuestras vidas. El reino de los cielos se ha acercado y está entre ustedes, predicaba Cristo. Ese acercamiento del reino significa que podemos entrar en él. Y todo aquel que se convierte y entrega su vida a Cristo, entra en el reino de Dios. Estamos viviendo en ese reino, porque ahora Dios reina en nuestras vidas. Amén. Él es el rey. Él reina. Vivimos para Él. Morimos para Él.
En esta escritura pensamos en el verso 21, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pensamos solo en la muerte física, pero hay otra muerte más, hermanos, que necesitamos los cristianos pasar. Vivir, porque no es cuestión de un momento, es cuestión de cómo vives. Y es la muerte al pecado y a nuestro yo. Esa muerte es la que marca nuestra vida. Jesús dice, el que guarde su vida en este mundo para sí mismo, la perderá. Y el que la ponga por causa de mí, la ganará. Entonces hay un morir para el creyente. Un morir a sus propios deseos. Un morir a sus propias ambiciones. Un morir a sus propios instintos. Para no ser ya más esclavos de nuestros deseos o instintos, sino ser esclavos de Cristo. Vivir para el Señor, ya no para nosotros. Hay varias escrituras que muestran esto mismo. Por ejemplo, en Gálatas 2:20, una escritura muy conocida, Pablo también escribe y dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la verdadera vida cristiana. Vivir para Cristo, ya no para nosotros. Ya no vivo yo, estoy crucificado con Cristo. Mi viejo hombre fue clavado allá, ya no gobierna mi vida. Ya no tengo que esclavizarme y obedecerle en todos sus deseos. Soy libre para vivir para Cristo. Amén. En 2 Corintios capítulo 5, el verso 14 y 15. 2 Corintios 5, 14 dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, la misma palabra que usaba Pablo, estoy apretado entre dos posibilidades. El amor de Cristo nos aprieta, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermanos, el amor de Cristo nos aprieta el corazón, pensando que si Él ha muerto por nosotros es para que nosotros ya no vivamos para nosotros mismos, sino para Él. Amén. Vivamos para el Señor. Es nuestra respuesta normal al amor de Cristo. Su amor nos constriñe, nos aprieta el corazón con este pensamiento, que Él ha muerto por nosotros para que nosotros ahora vivamos para Él. Por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Las dos muertes son ganancia. Partir de este cuerpo físico y estar con Cristo es lo más mejor. Pero también es ganancia morir por Cristo. Porque si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Mas si muere, lleva mucho fruto. Así nosotros necesitamos morir
a nosotros mismos para llevar fruto para Dios. Y gracias a Dios que no nos da para escoger qué camino tomar. Pareciera que Pablo escogía la persecución, pero no es así. Una vez un profeta, Agabo, vino y le profetizó y le dijo: te van a encarcelar ahí donde estás yendo, te van a aprisionar, así como este cinturón te van a amarrar. Y los hermanos preocupados, afligidos, le decían a Pablo que no vaya ahí a Jerusalén. Y Pablo les responde y les dice: ¿por qué están entristeciéndose así y me están partiendo el corazón? Yo estoy dispuesto no solamente a ser apresado o azotado por Cristo, estoy dispuesto a morir por Él. Y no es que él estaba buscando morir, pero estaba dispuesto a todo. Y si Dios le decía: vas a ir allá, él iba. No importa qué amenazas hubieran en contra de su vida. Estaba dispuesto. Muchos de nosotros nos acobardaríamos de ser cristianos si eso significara persecución, angustia, tribulaciones. Porque muchos buscamos nuestra comodidad. Estamos viviendo para nosotros mismos y no para Cristo. El vivir para Cristo es renunciar a nuestra propia vida. Y Pablo dice: pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. En otras palabras, todavía voy a estar en este cuerpo físico para edificarles a ustedes, les dice a los de Filipos. Todavía voy a estar y les voy a ir a ver. En el siguiente verso: confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Les está diciendo: cuando vaya a verles, ustedes van a poder gozarse de mi vida en Cristo Jesús. En otras palabras, van a poder ver mi ejemplo de vida. Y van a poder glorificar a Dios por causa de mi vida. Eso les está diciendo. Ahora, tenemos que hacernos la pregunta, hermanos. Si el Señor viniera hoy, ¿nuestra vida sería causa de gloria para Él o causa de vergüenza? Y la pregunta clave es: ¿para qué estamos viviendo? ¿Para qué estás viviendo tú? Si es para ti mismo, va a ser una vergüenza. Si Dios juzga tu vida y juzga tu fruto, no va a haber fruto de vida eterna. Vas a ser salvo, aunque así como por fuego, dice la palabra. Vas a salir olor a humo, como si estuvieras saliendo de un incendio. Pero Dios no quiere que solamente seamos salvos. Por eso seguimos en este planeta, hermanos. Si solamente fuera a salvarnos del infierno, aquel que se convierte ya se subiría nomás al cielo. Pero Dios nos ha puesto en este planeta para que no solo alcancemos salvación, sino que glorifiquemos a Dios con nuestra vida. Pablo era dependiente de la dirección del Espíritu Santo. No estaba mirando sus circunstancias, estaba mirando lo que Dios le mostraba.
Si ustedes ven, el Espíritu Santo produce en nuestra vida fruto. Los 9 elementos del fruto del Espíritu Santo en nosotros: gozo, paciencia, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra estas cosas no hay ley, dice Gálatas 5, 22. El fruto del Espíritu es lo que necesitamos mostrar cuando estamos en prueba y dificultad. Eso es lo que tiene que verse. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Tiene que salir de tu corazón. Y muchas veces cuando nos aprieta el zapato, lo que sale de nosotros es nuestra carne, nuestro viejo hombre. Nos ponemos a renegar, a refunfuñar, a quejarnos, a lamentarnos. Ese no es el fruto del Espíritu. Lo que Dios quiere que salga de nosotros es eso, el fruto del Espíritu. Una actitud de glorificar a Dios en medio de nuestra prueba, en medio de nuestra debilidad. Pablo decía que él se gozaba en su debilidad, porque ahí se mostraba el poder de Dios. Y es verdad, hermanos. Cuando más probados estamos, es cuando más puede verse la presencia de Dios en nuestra vida, si le glorificamos. ¿Me están escuchando? Así que las pruebas son para eso, para que Dios se muestre en nosotros, para que el Espíritu muestre su presencia en nuestra vida, muestre sus frutos en nosotros. Ahí se ve quién es verdadero cristiano y quién es solo simpatizante, cristiano aparente, pero cuando queman las papas está por tirar la toalla. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar a Dios. Señor amado, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por haber usado la vida de Pablo y todas las dificultades que él pasó y tuvo que pasar para poder escribir esta carta. Señor, obra en nuestro corazón, de manera que para nosotros el vivir sea Cristo y el morir sea ganancia. Revélanos esto, Señor, a cada uno, de modo que nuestras vidas sean para tu gloria. Te exalten a ti, Señor, tú seas glorificado. Gracias, bendito Dios, te damos, porque esta carta ha llegado a nuestras manos. Gracias por la vida de Pablo, que fue sacrificado para poder escribir esta vida, esta carta. Gracias porque aunque su vida fue dura, tú la usaste para bien. Y tú fuiste glorificado a través de él. Y aún hasta ahora, lo que has hecho en su vida nos habla a nosotros. Glorifícate, Señor, en nuestras vidas. Que muestren tu gloria, que muestren tu grandeza. En el nombre de Jesús oramos. Amén.